Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Si bien es cierto que en este canal se habla de cine, por sobre todo del tipo de cine que solamente le gusta a un adicto a la mierda como yo, también hubo muy contados casos en donde hablé de otras cosas, como música y, en este caso, literatura. Y como yo pienso y creo que acá hay un montón de gente que le cabe la literatura geek, es por eso que decidí armar este pequeño repaso por algunos de mis cómics favoritos. De igual manera, y si bien me gustan obras reconocidas del medio como Watchmen, The Killing Joke y All Star Superman, dije All Star Superman, no esa porquería. Meterlos en un ranqueo personal sería hablar de lo obvio y medio que una trampa también. Así que los que esperan esos cómics en específico ya me pueden recagar a puteadas en los comentarios si gustan. Sin más nada que agregar, yo soy el Guardián y estos son mis 10 cómics favoritos. Si ya tienen alrededor de 100 años como yo, probablemente conozcan al Casita. Pero caso contrario, mejor les explico un poquito quién es. El Cazador es una creación de Jorge Lucas en conjunto con otros artistas, entre ellos el maestro Ariel Olivetti, y surgió primero como un vigilante a lo Batman o Charles Bronson en la revista Arkham, y con el nombre Hunter. Pero cuando tuvo su serie en solitario, mutó al hijo de remil puta que conocemos hoy en día, que es un descendiente de una estirpe de asesinos / mercenarios que laburaban para gente del bien, como Black Tepes, y que cae con una tribu de caníbales que le ponen una cruz invertida en la cabeza y lo maldicen con la más maldita de las maldiciones malditas, la vida eterna. Y como hay que ganarse el mango en esta vida, el Casita labura como un asesino a sueldo mientras vive en una iglesia abandonada y mira porno. Un tipazo. El Casita tuvo infinidad de cómics falopas y crossover falopa. Hasta tuvo uno totalmente censurable al día de hoy con las Spice Girls. Pero en el que me quiero centrar fue el primero que leí de este personaje cuando era un tierno niño. El presente, la Biblia. Yo solamente voy a avisar que el que se enoja acá pierde. Este cómic es lo que es y hay que aguantársela. Una vez dicho esto, les cuento de qué va. La onda va de que al Casita le encargan cuidar a unos pibes con capacidades diferentes. Y como no sabe un carajo qué hacer, les empieza a contar historias bíblicas muy a su manera. Empezamos con el Génesis, en donde Dios estaba al pedo, no había un telo para ir a coger y tampoco un boliche para ir a joder. Entonces empieza a sacar los mocos, los amasa y sin querer queriendo forma una pelota. Y, por ende, Dios creó el fútbol y Argentina lo mejoró. Después de eso tenemos la historia de Adán y Eva, donde el Casita es Adán y se termina agarchando a Eva, bueno, ya se la saben. Luego, por un breve momento, tenemos la historia de Caín y Abel, donde Abel es un goma que vive mantenido por los padres, y la épica historia de Moisés contra los egipcios. Y pasamos al más cancelable de todos, la historia de Jesucristo, donde acá es un hippie pasado de falopa quien, junto con el Cazador, van a ejercer la medicina de forma totalmente ilegal y creando la primer plaga zombie de la historia. Acto seguido, los terminan crucificando. Así va la historia y no me tiembla el pulso para decir que, junto con el de las Spice Girls y el del 11 de septiembre, es uno de los cómics más polémicos, ofensivos e insanamente divertidos del Cazador, y que sirve tanto como entrada como para espantarte con este personaje. Aparte de que más allá de lo atrevido de su historia, cuenta con un arte muy de su época. Sí, pero bastante bueno y con todos los chiches de los 90.
es decir, músculos sobrehumanos, humor verde y fierros tan exagerados que se vuelven ridículamente inutilizables, pero que acá les encuentran la vuelta. Tanto ustedes, mi estimada audiencia, como inclusive yo mismo, sabíamos que si había que hacer un ranqueo personal de cómics, no cabe duda de que en algún puesto tenía que estar el gran Alan Moore. Básicamente mi soy ese en toda regla. Si bien pude meter sus obras más famosas, como bien dije, Watchmen, V for Vendetta, From Hell, o incluso la genial Top 10, decidí ir por una de aquellas obras del Peluca que pasaron por debajo de la sombra, pero que está dentro de una de las tiras que le dio la fama. En este caso, la saga de Swamp Thing, y el issue en particular del que quiero hablarles se llama Pog. Si bien cuando Alan Moore agarró al personaje mantuvo el terror gótico que lo hizo tan querible al coso del pantano, aún así no se privó de meter mensajes potentes que al día de hoy siguen surtiendo impacto en quien los lea. Ya sea en contra de la violencia hacia la mujer, haciendo una mordaz crítica al racismo instaurado, y el que mayor presencia tiene en esta obra, la crítica pro-animalista. En Pog conocemos a unos seres extraterrestres llamados Pogs, seres que vienen a este planeta para estudiarlo y ver si pueden vivir acá, ya que su dama, así le llaman a los planetas, cayó en la más absoluta decadencia, porque empezaron a usar a los animales para fines experimentales y alimenticios. Y su visita a nuestro planeta empieza piola, pero de pronto se chocan con la hostil naturaleza del ser humano y ven que acá se comete lo mismo que llevó a su dama al desastre, pero acá lo tenemos sumamente naturalizado. Este número fue lo primero que me llegó de Swamp Thing en mis años mozos, y al mismo le tengo bastante cariño, y si bien es cierto que hay números y arcos infinitamente mejores que este, como el arco de Nookface o el de la llegada de John Constantine, que tiene toques Lovecraftianos, Pog me sigue pareciendo un issue más que interesante de descubrir porque se desentiende de la naturaleza de la misma tira, ya que se maneja mucho con la inocencia con la que vienen estos seres a nuestro planeta, y el final del mismo es en parte triste y a su vez bello, porque al final ellos mismos se van a la mierda de acá, pero aseguran que pese a lo forro que somos como especie, podemos mejorar si nos dejamos de joder con los más indefensos. Cada uno tendrá su tira o etapa favorita de Superman. Algunos prefieren la maravillosa etapa de John Byrne, otros la etapa espacial y la muerte que le dio Dan Jurgens, otros la esperanza de Grant Morrison, y la gente con mal gusto prefiere el fascista de Injustice. Y yo, muy por mi parte, voy por el breve paso que hizo Paul Dini en las filas del Boy Scout, y el hijo de puta hizo la que yo considero una de las historias más fuertes y bellas del personaje. Superman pasa en la Tierra, arranca con el Subs haciendo su rondín navideño y se encuentra con una piba tirada en la calle, y este decide llevarla al hospital. Ahí se entera que la mina se desmayó por el hambre, uno de los peores males del mundo. Por lo que Superman se plantea lo imposible: acabar con el hambre en el mundo. Pero dicha tarea lo va a hacer chocarse con una pared que ni el hombre de acero puede atravesar, ya que es algo más complejo de resolver. Para entender esta tira hay que saber de dónde viene, ya que es parte de una seguidilla de cómics en donde Dini hace que los héroes más poderosos del mundo se bajen de su pedestal y se enfrenten a problemáticas del hombre de a pie, tales como el odio racial y el clasismo en el caso de Batman, el maltrato infantil en el caso de Shazam, las epidemias en el caso de toda la puta JLA, y en el caso de Superman, el hambre en el mundo y los políticos hijos de remil puta que hacen que la gente sufra de esto. Pero que está lejos de ser una historia pesimista y que nos deja un excelente mensaje, que la solución al problema corre por parte de nosotros, el ayudar al otro, el compartir la sabiduría y el respeto. El arte del gran Alex Ross, por otro lado, solo hace que se potencie la epicidad del mensaje de la historia, con unos paneles increíbles dignos de ser enmarcados.
Boogie el aceitoso nos presenta, a Boogie, un mercenario abiertamente racista, homofóbico y machista que carece de algún tipo de moral y es capaz de cagarte a piñas o a tiros si lo mira feo. El negro Fontana Rosa creó esta tira no solamente como una parodia del policía a lo Harry el Sucio, sino que también en la misma se hace una más que interesante reflexión sobre la naturalización de la violencia tanto en este medio como en la vida real. Es una pena que tan interesante mensaje haya sido malinterpretado, mancillado y cagado a palos por un grupo de boludos que no solamente no entendieron este cómic, sino que también vieron la nefasta película con aquel intento de español neutro rioplatense. Así como ya hablé de Alan Moore, había que ir por alguien en una vereda ideológica muy diferente a la de él. Así es, estoy hablando de Frank Miller. Y si bien el tipo en sus años mozos nos entregó obras maestras como The Dark Knight Returns, cómic el cual no tuvo ni jamás va a tener secuelas, y Daredevil, El Hombre Sin Miedo y Born Again, decidí irme por lo primero que leí de Miller fuera de las filas de DC y Marvel. En este caso de Dark Horse Comics. La cuestión es que este es uno de entre tantos casos donde primero me entró la película, la cual no tuvo ni jamás va a tener una secuela, y un tiempito después me pude hacer con sus respectivos cómics, siendo el presente de Big Fat Kill mi favorito de todo Sin City. La historia es sencilla. En esta historia conocemos a Dwight, un mujeriego que justamente le está dando bomba a la mujer de Jackie, un chabón pito corto que le gusta chupar y pegarle a la mujer. Más bostero que eso no se consigue. La cuestión es que Dwight ya está harto de que Jackie faje a su amada y luego de hacerle ver los oretes de cerca y hacer que se tome el raje del departamento, decide ir a buscarlo para matarlo. Pero en medio de la huida la mina, de nombre Shelly, le grita algo y Dwight medio que no le da mucha pelota y sigue con su plan. Entonces Dwight sigue a Jackie y a sus amigotes hasta Old Town, un barrio regentado por prostitutas bien armadas que en donde si te haces el vivo te dan y luego te matan, y logra consumar su venganza de manera efectiva. Pero todo se va a la recontramierda cuando mientras Dwight y las minas revisaban el cadáver para sacarle guita, encuentran la billetera de Jackie y descubren lo peor. En efecto, el chabón era policía. Y las minas estas un tiempo antes habían hecho una tranza con la policía para que las dejen laburar tranquilas. Ahí a Dwight le cayó la ficha de lo que le dijo Shelly. Es decir, le quiso avisar que no lo mate porque el tipo es ortiva. Y ahora por esto se va a desatar una puta guerra entre policías, prostis y mafiosos. Este cómic es cine negro en el estado más puro. Y medio que si no estás acostumbrado a este género probablemente te desagrade un poquito mucho, ya sea por los diálogos introspectivos y la violencia tanto con la que se manejan como con la que hablan los personajes de Sin City. Caso contrario la vas a pasar muy bien, y acá es en donde el estilo tosco de Miller a la hora de dibujar queda perfecto. El blanco y negro, en conjunto con sus dibujos anatómicamente imposibles y cuestionables, forman una dupla que hacen más llevadera la narrativa de esta tira. Violencia y prostitutas en plan guerrilleras. Esto es cine, señores. Si llegaron hasta este punto, muy probablemente ya me estaban puteando de arriba abajo porque no nombré al Cruzado Encapotado. Y entre tantas obras maestras y cagadas que han hecho con él, me decanté por un cómic cortito pero potente y que tristemente tanto él como su autor fueron dejados casi en el olvido. Déjà Vu se rige más por la acción que por los diálogos, los cuales acá son inexistentes. Es muy físico el asunto, pero esa es parte de su gracia, ya que acá podemos ver la parte más psicópata y vengativa de Batman, ya que acá vemos como una familia compuesta por mamá, papá y un pibito son atacados por unos asaltantes. La cosa es que el padre comete el peor error ante estas situaciones,
defenderse, y por ende lo terminan matando a él y a la señora sin querer queriendo. Y el pibe está bien, pero roto por el dolor, y al Bati le movió el cerebro semejante situación porque le trajo recuerdos de Vietnam. Y ahora va a cazar a estos malandras, pero no para darles un cachetazo y mandarlos a Arkham, sino para hacerles pasar la peor noche de sus vidas. Si bien es cierto que este cómic toma mucho de uno más viejo llamado La Noche del Acechador, Darwyn Cooke le da su toque propio. Primero que nada con ese hermoso estilo artístico suyo con claras reminiscencias al dibujo de los años 50. Y por otro lado porque, a diferencia del otro, acá el Bati no solamente los va a cazar en silencio y hacerlos mierda, sino que también hace uso de una tortura psicológica que pone a prueba la poca cordura que les va quedando a estos delincuentes. Sobre todo en el potente final del mismo, donde al Bati lo apuntan con una escopeta y él solo se queda viendo sin decir absolutamente nada. Pero con su sola mirada te dice: dale, tirame si te da la nafta. Déjà Vu es una historia que vuelve a reutilizar lo que le pasó a Bruce Wayne para convertirse en Batman, pero explorando su costado más psicopático. Un Bati que mete miedo en una historia sumamente recomendable. Vamos a alejarnos un poco de los superhéroes y volvámonos furros por un breve momento, ya que ahora toca hablar de Usagi Yojimbo, el furro samurái. Usagi Yojimbo empezó a editarse a mediados de los años 80 en la revista Albedo Anthropomorphics, revista pionera en el género furry comic y en la cual había todo tipo de historias, pero más cercanas a la fantasía y a la ciencia ficción protagonizadas por animales antropomórficos como Keno, y entre su amplia parrilla de personajes nos encontramos con Miyamoto Usagi, un conejo samurái el cual va haciendo un peregrinaje como Keno y ofreciendo sus servicios como samurái en cada pueblo que pisa, dando así unas más que interesantes, intensas, violentas y a veces graciosas aventuras en donde se merman el humor y la aventura en partes iguales, incluso dando un crossover bastante fumado con las tortugas ninja. En sí, la tira se nota a leguas que está fuertemente inspirada por el cine de Akira Kurosawa, pero Stan Sakai, o sea su autor, dota la misma con bastante encanto y personalidad y con un dibujo que a mí en lo personal me encanta, ya que es algo que parece sencillo, pero que es más detallado y complejo de lo que se ve a simple vista. Si tendría que recomendar una edición, en ese caso les recomiendo la de Planeta Comic. No me están pagando, en serio, no me están pagando, pero igual es una muy buena edición, igual páguenme, ya que recopila de manera íntegra la primera etapa de Usagi antes de irse para Dark Horse Comics, y es una bastante completa porque en la misma se cuenta el proceso de creación de esta obra maestra, tiene una intro de Stan Lee y otras cosas. Son 2 volúmenes más gordos que Billetera de Político que valen muchísimo la pena. Son medio careros, sí, pero el precio lo vale, supongo yo. Igual que Usagi, es algo solamente apto para furros. Liga de Independientes Extraordinarios, ¡actívense! Este es un trabajo para Mouse. Seguimos con los furros, pero en este caso con una historia un poco más hiriente. Tengamos en cuenta de que lo que trata esta obra no es precisamente un relato de ficción en un contexto histórico real. Más bien es la biografía del propio padre de Art Spiegelman, y eso hace que cueste leerlo sin que se te haga un nudo en la garganta. Pero en fin, la obra trata sobre Vladek Spiegelman, el padre de Art, quien le está contando su historia ya que Art estaba creando un cómic, mostrando la relación afectiva y más que nada conflictiva en ocasiones entre padre e hijo, mientras que vemos la historia del señor Spiegelman a través de flashbacks, donde cuenta sus experiencias previas y durante la Segunda Guerra Mundial. Es un relato biográfico desgarrador donde no solamente se centra en el pasado del padre de Art, sino también dando contexto de su vida en sí, incluso animándose a contar que su madre había cometido suicidio. Con un excelente dibujo minimalista y cuyo uso de los animales en representación de las personas sirve como para trazar la línea entre el depredador y la presa,
siendo los nazis representados por gatos y los judíos por ratones. Maus aún así se sigue manteniendo vigente por ser un relato crudo de algo que jamás debió ocurrir. Crisis en Tierras Infinitas fue un antes y un después en la historia de DC Comics, no solamente por el hecho de que algunos personajes perecieron para que luego veamos a sus sucesores cubrir su manto, como pasó con Barry Allen, quien se sacrificó en el mismo y luego veríamos al mejor Flash de todos, el de Wally West, sino también porque esto benefició a otros personajes de menor relevancia para que tengan su propia tira. Es acá en donde caemos con Animal Man, un chabón que es capaz de absorber todas las habilidades de los animales, quien tuvo una nueva vida a mediados de los años 80, y el encargado de esto fue el pelado mágico de Grant Morrison, quien, bueno, en esa época todavía tenía pelo. En Animal Man conocemos a Buddy Baker, un padre de familia vegetariano y con poderes, pero acá vemos su lado más introspectivo, ya que el tipo se cuestiona si realmente da la talla para ser miembro de la Liga de la Justicia, ya que él mismo considera sus poderes totalmente inútiles en función de lo que requiere ser miembro de dicha liga. Por otro lado, se da cuenta que el bolsillo cada vez le carece de menos efectivo y ahí entra un dilema suyo, entre si dedicarse al heroísmo tradicional o seguir involucrado en su lucha por los derechos de los animales. Y conforme vamos avanzando y con la falopa de por medio que mete Morrison, tanto Buddy como nosotros descubrimos que quienes más precisan de la ayuda de Animal Man son los animalitos y él mismo, en un viaje totalmente alucinante. Grant Morrison ya había demostrado de lo que es capaz en aquella belleza llamada Asilo Arkham. Pero acá vemos que explora el costado más íntimo e introspectivo de un personaje relegado a un segundo rango, y que le da bastantes matices como para hacer de esta tira una de las mejores de su vasta obra, con momentos en donde llegas a pedir que por favor dejen ser feliz a Buddy Baker, como cuando descubre un laboratorio en donde hacen horribles experimentos con monos, el Evangelio del Coyote, donde el martirio de este animal es gracias a un dios que así lo quiso, en este caso un dibujante, y el mejor de todos, el arco en donde encuentra a toda su puta familia muerta. También me encanta este cómic por el hecho de que es el raro caso donde el autor realmente se introduce en la obra y resulta ser un personaje funcional a la misma, ya que acá es en donde empieza esa extraña conexión que tiene Grant Morrison con sus obras, donde él asegura y nos jura que siente lo mismo que sus personajes, y a su vez acá empieza su manía con los multiversos y el romper constantemente la cuarta pared, ya que cuando llega el momento en el que Buddy nos mira a nosotros, ahí se aviva de que toda su vida es solamente una historieta, y empieza a romper y a arreglar las reglas del medio y su propio universo a su antojo. Una maravilla. Yo sé que a muchos les gusta más la etapa de Peter Milligan y en menor medida la de Jamie Delano, pero al menos a mi humilde criterio, la de Grant Morrison sigue siendo la mejor por lejos. Si bien, aunque no lo dije, había una norma dentro de este listado, la cual era no repetir autores. Pero no puedo dejar afuera este cómic, no solamente por ser considerado una de las mejores obras de su autor, sino porque el mismo fue mi primer acercamiento hacia este personaje en este medio, ya que hasta en ese entonces solamente lo junaba por sus películas. Pero un buen día mi padre me había regalado un tomo de la biblioteca Clarín de la historieta, más precisamente el de Superman, y fue ahí en donde encontré la historia que me hizo enamorarme de los cómics de este personaje, por el hombre que lo tenía todo, de Alan Moore. Es el cumpleaños de Superman,
y Batman junto a Robin y Wonder Woman van a visitarlo a la Fortaleza de la Soledad y para su sorpresa lo encuentran a Kal-El en un estado catatónico gracias a una planta alienígena que tiene pegada en el pecho. El responsable de esto fue Mongul, el Conquistador, quien indujo al Boy Scout en un estado catatónico para consumir su bioaura y nos explica que la planta que le puso a Superman lo hace soñar con su deseo más profundo. En este caso, vemos una realidad paralela donde Krypton no se hizo mierda y Superman vive felizmente casado y con 2 hijos. Pero este sueño de a poco se va tornando más oscuro cuando la madre de Superman muere y su padre de a poco va enfilando a ser un facho hecho y derecho, mientras que Krypton está a nada de sucumbir ante un inminente apocalipsis. Es ahí en donde el Subs se debate si vivir en una mentira o vivir en la realidad. Lo que plantea Alan Moore acá es un concepto bastante interesante sobre cómo hasta los sueños más idealizados pueden caer en la más absoluta desgracia, y es mejor afrontar la realidad a vivir engañados. Y en un punto también podemos llegar a divisar qué hubiese pasado si Joe Chill no llenaba de plomo a los padres de Batman. Es justamente esto lo que hace de esta historia algo hermoso. Nos muestra los más profundos deseos de uno de los héroes más grandes, y cómo estos pueden ser tan corruptibles al punto de volverse una puta pesadilla. Y si a esta maravillosa historia le sumamos el laburazo que hace Dave Gibbons en el dibujo, nos da como resultado una de las mejores historias de Superman jamás escrita. Yo soy consciente de que dejé muchos cómics afuera, inclusive omití el manga porque eso ya es otro tema para un posible video. Como bien dije, decidí enfocarme en estas obras porque fueron las que más me marcaron en su momento y las que irían formando mi gusto respecto a los cómics. Pero eso no quiere decir que esto sea todo, ya que, bueno, quién sabe, puede ser, quizás, probablemente, puede que haya una secuela en un futuro no muy lejano. Sin más nada que acotar, nos volveremos a ver próximamente, cuando el baúl de los horrores se abra nuevamente. Si el presente video ha sido de tu agrado, por favor te invito a que te suscribas para ver más contenido como este. Y si querés que el canal siga creciendo, por favor, comparte y deja un comentario. La verdad que me ayudarías muchísimo. Desde ya, muchas gracias.